En el corazón de Italia, el Golfo de Nápoles es una verdadera joya. Sin embargo, a pesar de la aparente tranquilidad de las aguas, es uno de los lugares más peligrosos del mundo. La actividad volcánica es una de las más destacadas del planeta. Los volcanes están muy presentes, como por ejemplo el Vesubio, que domina el Golfo desde su cono imperial. Todos recordamos su catastrófica erupción que mató a miles de habitantes en Pompeya. Por el momento guarda silencio y alrededor de 3 millones de habitantes viven siguiendo el ritmo desenfrenado de una megalópolis del siglo XXI, rodeados de vestigios que dan lustre a esta antigua ciudad. Saben que el monstruo puede desatar su ira en cualquier momento. Desconocemos cuándo sucederá y la fuerza que tendrá, pero sabemos que se producirá. Existe otra amenaza procedente de una red de volcanes casi invisibles pero gigantescos sobre los que se erige parte de Nápoles. Su futura erupción podría destruir la región y la mitad de Europa. A lo largo de los siglos, estas amenazas letales no han impedido al hombre instalarse cerca de ellos, donde la tierra es más fértil. El peligro que acecha a Nápoles no se queda ahí. En Sicilia, el Etna expande habitualmente su magma a lo largo de sus faldas y también podría llegar a arrasar todo ese territorio. El Stromboli amenaza con provocar un tsunami que se tragaría la ciudad y sus alrededores. La ola podría llegar al puerto de Nápoles en 20 minutos. Se enfrentan a una carrera contrarreloj para controlar los sobresaltos de estos monstruos de fuego. El Etna es el mayor productor de dióxido de azufre de todos los volcanes. Escudriñan las más mínimas alteraciones que podrían indicar una erupción inminente y lo hacen con tecnología de vanguardia. ¿Se podrá prever con exactitud la cólera de los volcanes? De ello depende la vida de millones de personas. El Vesubio es el volcán más conocido de nuestra historia. Ya en la antigüedad, su fuego destructor engulló la ciudad de Pompeya y mató a sus habitantes. Desde entonces, otras erupciones han arrasado la región. Sin embargo, no es la mayor amenaza. Al otro lado del Golfo de Nápoles, un peligro se cierne sobre una región en la que viven unas 350.000 personas. Hablamos de una caldera volcánica bajo esta inmensa llanura. Los más antiguos del lugar la bautizaron como los Campos Flegreos, los campos ardientes. Este conjunto de volcanes se extiende sobre una superficie inmensa al oeste de Nápoles por tierra y por mar. Son atípicos y casi invisibles en la superficie, a diferencia de los otros volcanes, cuyo gran cono se diferencia fácilmente. Entran en la categoría de supervolcanes y existen alrededor de 20 en todo el mundo. Se trata de una categoría muy peligrosa porque genera las erupciones más voluminosas. Esta red volcánica muestra los indicios que preceden a una descomunal erupción. Entre las numerosas bocas de cráteres de los Campos Flegreos, la de Solfatara es una de las más estudiadas por su intensa actividad. En este efervescente lugar, cada día salen de las entrañas de la Tierra más de 2.500 toneladas de dióxido de carbono. Mauro Di Vito trabaja en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Nápoles. Este lugar le preocupa especialmente. Hace unos años, una familia encontró la muerte en el fondo de este cráter cuando caminaba sobre su inestable superficie. Si uno camina sobre el fondo de este cráter, prácticamente puede sentir el vacío. Es cierto que hay rocas fundidas porosas, pero debajo hay muchos huecos provocados por las emisiones de gas. Cuando el gas sale con presión y en grandes concentraciones, puede erosionar las partículas finas de rocas y crear orificios en el subsuelo.
Y sin embargo, a pesar de este peligro constante, miles de personas viven al borde de la Solfatara. En lo más profundo de este acantilado se encuentra otro volcán. Se trata del volcán Pixarelli. Hace 10 años, los propietarios de este hotel, situado muy cerca, decidieron marcharse. Se ve que hay una emisión de vapor muy intensa y a alta temperatura. Estaremos a más de 100 grados. Y en esta sala hay emisiones que producen toda esta sal. Como si de los tentáculos de un pulpo se tratara, las abrasadoras emisiones recubren paredes y suelos de una espesa capa blancuzca y extienden un penetrante olor a azufre. Es un olor muy intenso y recuerda al de huevos podridos. Es un olor que pica en la nariz. Mejor no quedarse mucho tiempo aquí. Hace pocos años no era más que un pequeño agujero. Hoy en día expulsa a diario más de 600 toneladas de gas y de vapor de agua, creando unas impresionantes fumarolas. Si, por ejemplo, aumenta un componente con respecto a otro, puede significar que una fuente magmática se está acercando a la superficie. Es decir, que cualquier alteración puede darnos la pista de que se están produciendo cambios y alertarnos de una próxima erupción. Tras los análisis, la conclusión a la que llegan los científicos es inapelable. Los campos flegreos pronto entrarán en erupción. Algo catastrófico para estos habitantes. La erupción del Ignimbrita campaniense es la más espectacular de la historia de los campos flegreos. Expulsó más de 300 kilómetros cúbicos de magma, una masa considerable y nunca vista en la región, y proyectó millones de toneladas de piedra pómez, una roca volcánica muy porosa. Los científicos también han descubierto que hace 15.000 años este monstruo provocó una segunda gran erupción que generó la roca volcánica conocida como Toba Napolitana. Griegos y romanos utilizarán aquellos productos de la destrucción para construir sus ciudades. De hecho, la ciudad de Nápoles está edificada con este material que le confiere un carácter único. Claudio Scarpati es profesor de geoquímica y vulcanología. Aquí tenemos unos ejemplos extraordinarios. La iglesia de Gesù Nuovo, que está hecha con bloques extraídos de Ignimbrita campaniense, y frente a ella, la iglesia de Santa Chiara, que está íntegramente construida con bloques de toba napolitana. Podríamos decir que el relieve de la ciudad resulta de sacar lo positivo de lo negativo, de aprovechar los materiales que están bajo el suelo. Claudio Scarpati apunta que hay otro punto que subraya el ingenio de los romanos. Se trata de una obra maestra tallada en esta tierra volcánica y que se encuentra en el extremo opuesto de la ciudad. Estamos en un depósito inmenso de agua potable, un verdadero reto tecnológico. Los pilares miden 15 metros de alto. Este depósito contenía 12 millones de litros de agua y toda esta masa de agua potable servía para abastecer a la flota romana que se encontraba cerca en el Cabo Miseno. Es el único depósito de agua de este tipo tallado totalmente en piedra en todo el Imperio Romano. Sin embargo, la toba napolitana tiene un gran inconveniente: deja pasar el agua. Con el objetivo de impermeabilizar las paredes, se les ocurrió una idea fantástica: fabricar un mortero ex professo. Se trata de un mortero de cemento llamado coccio pesto. Se compone principalmente de 3 elementos:
fragmentos de ladrillo, cal y puzolana, que es el más importante. Es una ceniza volcánica que abunda en esta zona. Gracias a la mezcla endurecida de estos elementos, los muros se volvieron impermeables y fue posible contener masas de agua tan voluminosas. En la actualidad, la inminente erupción de los campos flegreos amenaza con destruir lo que los napolitanos tardaron varios siglos en edificar. Y en esta región llena de peligros, otro enemigo, más visible, continúa amenazando a los habitantes. El Vesubio. El inquietante compañero de los napolitanos desde hace siglos les recuerda que su potencia está intacta y que en cualquier momento puede desatar su cólera. Su última erupción, que data de 1944, es bien recordada por todos. Durante varios días, su fuego arrasó pueblos enteros y acabó con la vida de 26 personas. Desde aquella catástrofe, el Vesubio guarda silencio. Pero se trata de un silencio sepulcral que inquieta sobremanera a los científicos que lo escrutan con lupa desde mediados del siglo XIX. De hecho, la vulcanología moderna nació en estas faldas. Al igual que sus ilustres predecesores, Mauro Di Vito sigue vigilando este explosivo volcán que en cualquier momento puede expulsar toneladas de cenizas. El Vesubio es el volcán por excelencia para los napolitanos. Nuestra cultura se rige por este volcán y por eso siempre me ha atraído. Pero es importante señalar que los que trabajamos a menudo en este territorio, no hay día que no descubramos algo que no conocíamos. Mauro Di Vito estudia estratigrafía, es decir, los depósitos geológicos del que aquí se conoce como el exterminador. Cuando los vulcanólogos analizamos la estratigrafía, es como si leyésemos una crónica escrita en papel que nos cuenta la historia de las erupciones pasadas. La acumulación de los estratos permite hacer un seguimiento de una actividad volcánica muy larga. La erupción más antigua se remonta al menos a hace 400.000 años y la última es la de 1944. La parte estratificada de color gris rojizo se corresponde con una columna eruptiva que alcanzó casi 7 kilómetros de altura y cuyas cenizas llegaron hasta Calabria. El gris claro estratificado es la fase en la que la cámara magmática se vació casi por completo y el agua llegó al sistema, desencadenando otras explosiones muy potentes. La aparente calma actual del Vesubio no engaña a los científicos, que saben que sigue siendo peligroso y que continúa estando vivo. Cada año se producen cerca de 700 movimientos sísmicos. Unas 600.000 personas viven en sus faldas, lo que requiere una vigilancia continua. Este aparato mide los índices de dióxido de carbono y la temperatura del gas emitido. Nos permite hacernos una idea general de la evolución del sistema volcánico. Es una información muy importante porque gracias a ella nos enteramos de la posible salida de los componentes magmáticos. Es uno de los muchos dispositivos que permiten escuchar la respiración del volcán. La respiración del volcán son los gases disueltos en el magma. Cuando ascienden por el cráter, la presión disminuye y los gases se dilatan. Entonces forman burbujas que se expanden por la superficie. Sucede algo parecido a lo que pasa con esta botella, que contiene un líquido gaseoso. En cuanto retiramos la tapa y cambiamos la presión, vemos que el gas empieza a separarse y sube a la superficie con el líquido. Tenemos que remontarnos a los orígenes de la Tierra para comprender el origen de los volcanes y del magma. Hace 250 millones de años, nuestros continentes actuales estaban fusionados en uno solo llamado Pangea. Pero como resultado de la actividad geológica, este continente único se descompuso en varias placas tectónicas que se fueron separando y formando los continentes que conocemos hoy. La razón geológica de estos movimientos hay que buscarla bajo la corteza terrestre.
Se trata de una capa con un grosor de 30 kilómetros, lo cual es poco si lo comparamos con los más de 6.000 kilómetros del radio de la Tierra. Entre esta capa y el núcleo, con una temperatura infernal de 5.000 grados centígrados, está el manto superior y tiene una profundidad de 650 kilómetros. Este manto está compuesto por roca fundida y las corrientes giran sobre ellas mismas. Son una especie de cintas transportadoras que van desplazando las placas de la corteza terrestre. Hablamos entonces de movimientos de convección. Desde hace millones de años, estas placas se van moviendo a razón de varios centímetros al año. Se deslizan, separándose o chocando entre ellas. En Italia, la placa africana se desliza bajo la placa euroasiática. En este choque de titanes geológicos, los puntos de contacto alcanzan temperaturas tan elevadas que una parte de la roca del manto entra en fusión. Se habla entonces de la subducción. Esta roca fundida, el magma, se acumula en las irregularidades de la corteza terrestre y forma depósitos magmáticos. Y entonces un día el magma cargado de gas sale a la superficie y aparece un volcán. Cuando se produce una erupción, la evacuación del magma libera el calor y la energía acumulados y regula el equilibrio terrestre. Sin embargo, puede provocar a su vez la destrucción de la vida en la superficie. Así pues, el Vesubio y los campos flegreos son las dos amenazas con las que viven los habitantes de la bahía de Nápoles. Pero no son las únicas. Y otros volcanes extienden su sombra por la región. A unos 500 kilómetros al sur de Nápoles, en Sicilia, se encuentra uno de los volcanes más activos del mundo, el Etna. Tras más de 80 erupciones en el siglo pasado, este monstruo, apodado Mongibello, la montaña de todas las montañas, es un volcán cuya erupción es casi permanente, a diferencia de sus primos napolitanos. Desde hace más de 3 décadas, Eugeni Privitera se acerca en persona para analizar los productos del volcán. Estas pequeñas piedras son producto de la actividad explosiva. Son pequeñas y ligeras porque están llenas de burbujas de aire que quizá en su momento eran gas. También tenemos cenizas volcánicas y, como podéis ver, se trata de arena negra muy fina. Y aquí tenemos una hermosa bomba volcánica de gran tamaño, aunque tratándose del Etna, podría ser incluso más. Algunas bombas alcanzan el tamaño de un coche. Esta roca se ha originado porque en el interior de la columna magmática se dilatan las burbujas de gas. Cuando llegan a la superficie, proyectan al aire, como si fueran proyectiles, la parte del magma que se encuentra fuera de la burbuja. Este gigante con una fuerza descomunal crea continuamente nuevos cráteres. De todos ellos, Boca Nuova es el más reciente. Salió de las entrañas del Etna en 1968 y forma parte de 4 cráteres sumitales que exhalan continuamente el aliento abrasador de las profundidades. Como se puede apreciar, la actividad de las fumarolas salta a la vista. También destaca el color amarillo del azufre, porque es importante señalar que el Etna es el volcán terrestre que más azufre produce. Hablamos de una media de 4.000 toneladas de azufre al día, una cantidad considerable en comparación con los otros volcanes, casi 10 veces más. Pero ¿por qué el Etna es un volcán en erupción permanente, al contrario que sus primos napolitanos que se encuentran tan cerca? ¿Qué propiedades geológicas hacen que sea tan peligroso? Al contrario que los volcanes del Golfo de Nápoles, el Etna se encuentra en la confluencia de varias placas tectónicas. Está en contacto con las placas euroasiática y africana, como en Nápoles, pero aquí se suman diferentes microplacas. Estos choques geológicos producen grandes cantidades de magma que son la fuente de la intensa actividad. Estos magmas son más bien fluidos y las burbujas de gas se desplazan fácilmente. Además, son capaces de subir a la superficie más rápido que el líquido magmático. Esa es la gran diferencia con el Vesubio y los campos flegreos.
En el caso de estos, los magmas son viscosos, muy densos, lo que impide que las burbujas se desplacen y por tanto suben a la misma velocidad que el líquido magmático. Cerca de la superficie son tan abundantes que forman una masa que se vuelve inestable y se fragmenta, generando entonces erupciones explosivas. En el caso del Etna, las pequeñas burbujas de gas se fusionan y forman otras más voluminosas que ascienden por el conducto a una velocidad mayor que el líquido magmático. Cuando llegan a la superficie, estallan y dan lugar a pequeñas explosiones que proyectan el líquido magmático que la rodea. El magma, ya sin gas, se expande y forma coladas de lava. Se habla entonces de erupciones efusivas. En la actualidad, los vulcanólogos muestran su preocupación porque presenta los síntomas de una fiebre nunca antes vista. Uno de los descubrimientos más recientes que hemos hecho sobre el Etna es que en las últimas décadas está cambiando la composición química del magma. Antes había más sodio y ahora empieza a aumentar la cantidad de potasio. Esta variación química podría explicar el aumento de la actividad explosiva que hemos constatado estos últimos años, en detrimento de la actividad efusiva. Un cambio de tendencia que asusta a los científicos, que a su vez han desarrollado una herramienta tecnológica adaptada al caso del Etna. ¿Qué tal hoy? Hola, Eugeni. Estoy controlando los marcadores, pero no veo variaciones significativas. La variación del campo gravitatorio de la Tierra es uno de los parámetros que utilizamos para estudiar la actividad del volcán. Esta es una estación gravimétrica y aquí tenemos un gravímetro. Lo que medimos son las variaciones debidas a la distribución de las masas magmáticas en el subsuelo. Somos capaces de ver y de localizar la posición de la fuente en profundidad y podemos definir la masa que interviene y determinar, por ejemplo, cuánto magma puede salir en una erupción. A pesar de su superficie de unos 1.200 kilómetros cuadrados, el Etna es el volcán más vigilado del mundo y los vulcanólogos han instalado numerosos laboratorios en sus cráteres para no perderse nada de su actividad. Sin embargo, estos instrumentos de medición no bastan para descifrar el comportamiento de este dragón impetuoso cuyas erupciones le han hecho crecer durante milenios. Es imprescindible llevar a cabo una investigación científica y la de Eugeni se centra en una vertiente que carga con los estigmas de la historia antigua del Etna: el Valle del Bove. En el plano científico es un museo a cielo abierto. En el plano geológico es una enorme depresión de unos 5 kilómetros de ancho y 10 de largo. La formación del Valle del Bove ha arrojado luz sobre el interior de los volcanes que ya estaban activos hace unos 160.000 o 100.000 años. Antes de transformarse en una inmensa depresión, el Valle del Bove era un volcán gigantesco. Cuando el volcán se derrumbó sobre sí mismo, aparecieron en las rocas los llamados diques, extensiones de magma con forma de grandes hojas. Imaginemos que estamos en el interior del volcán. Aquí estaríamos rodeados de roca volcánica y de repente aumentaría la presión del magma en el interior. Entonces la roca empezaría a fracturarse. Esa fractura se iría agrandando y se iría llenando y finalmente terminaría produciéndose una erupción que saldría a la superficie. Es decir, que esto que vemos aquí fue en su momento magma que se ha quedado, entre comillas, congelado. Estos datos nos permiten reconstruir el comportamiento interno del volcán durante su erupción. Gracias a la actividad del Etna, los vulcanólogos pueden seguir a diario el comportamiento de un volcán activo e identificar la más mínima variación que anuncie una erupción inminente. Lo cierto es que las alertas son constantes en el territorio cercano a Nápoles. A varios kilómetros al norte del gigante siciliano se encuentran monstruos submarinos como el Marsili, la edificación volcánica situada a unos 3.500 metros de profundidad.
A lo largo de la isla de Panarea, otro coloso está renaciendo en la zona. Se trata de una nueva preocupación para los científicos que vigilan de cerca este volcán sumergido. Los primeros indicios de esta actividad submarina fueron detectados por casualidad en 2002 y lo hicieron el vulcanólogo Francesco Italiano y el Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental. ¿Ves eso? Fíjate en las burbujas que salen a la superficie. Son las emisiones hidrotermales más intensas que tenemos aquí, en Panarea. Todo eso es dióxido de carbono. Y también hay mucho sulfuro de hidrógeno. Huele a azufre, si te fijas. Es lo primero que constatamos cuando iniciamos el estudio de Panarea. Lo que no nos esperábamos es que, bajo el agua, había un mundo que no podíamos ver desde fuera. Esta actividad es muy mala noticia para los investigadores, porque creían que este volcán submarino estaba inactivo desde hace 600.000 años, toda una eternidad. Fue una gran sorpresa descubrir que el ascenso de los fluidos formaba chimeneas de unos 3 o 4 metros de alto. Fue toda una sorpresa porque eso confirmaba que los fluidos ascendían por unas estructuras antiguas que estaban muy activas. Confirmaba que había un volcán que lo alimentaba y nos llevó a deducir que hay un enorme sistema hidrotermal que debemos seguir estudiando. Con el paso de los siglos, estos fluidos hidrotermales han ido forjando con gran paciencia más de 200 chimeneas compuestas principalmente por dióxido de hierro, causante de su color rojo anaranjado. Este bosque mineral está a tan solo 70 metros de la superficie, lo que lo convierte en un excepcional observatorio para los científicos. En otros puntos de la Tierra, este tipo de formaciones geológicas se encuentran únicamente en las profundidades abisales. Este lugar, tan al alcance de la mano, ha permitido a Francesco Italiano realizar un descubrimiento extraordinario. Son granos formados por sedimentos de óxido de hierro que se posan unos sobre otros y que forman algo que denominamos oolitos. Es el mismo tipo de material que se ha encontrado en Marte. Sabemos que el origen de la vida en la Tierra está vinculado con los sistemas hidrotermales, donde hay formas de vida que utilizan elementos químicos para vivir. Saber que en Marte tenemos los mismos sistemas hidrotermales submarinos puede significar que en Marte también había formas de vida. El volcán submarino de Panarea se ha convertido ya en un gigantesco laboratorio y la investigación de los científicos solo acaba de empezar. En los 4 puntos cardinales de este sector del mar Tirreno, la actividad volcánica está en constante ebullición. Y justo frente a la isla de Panarea se alza otro volcán que aterroriza a los habitantes desde hace siglos: el Stromboli. Es uno de los volcanes más activos del planeta. Escupe lava incandescente constantemente, lo que le ha valido el sobrenombre de el faro del Mediterráneo. Mide cerca de 1 kilómetro y entra en la categoría de estratovolcán. Se formó gracias a la superposición de sucesivas capas volcánicas. Pero últimamente los vulcanólogos han empezado a mostrar preocupación por su cara norte, la Sciara del Fuoco, una lengua de fuego. Se trata de una depresión de alrededor de 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de largo y con una pendiente muy inestable de 45 grados. En diciembre de 2002 se produjo lo que los científicos se temían. La lengua de fuego se convirtió en el escenario de un acontecimiento espectacular. Aquel día 20 millones de metros cúbicos se desmoronaron de golpe y cayeron ladera abajo hacia el mar, generando una ola de 6 metros de altura en más de 40 kilómetros alrededor de la isla, desencadenando un tsunami. Hoy en día los científicos conocen perfectamente la razón de aquella catástrofe geológica. El magma, al ascender a la superficie, deformó la parte afectada del volcán y ésta empezó a inflarse. Cuando la elasticidad de la roca alcanzó su punto crítico, empezó a fisurarse por varios puntos y eso originó varios deslizamientos de tierra que, al desplomarse sobre el mar, fueron la causa del tsunami. Mauro Rossi es vulcanólogo.
él y su equipo han desarrollado una nueva tecnología para controlar esta inestable ladera. ¿Qué dice hoy el radar? Todo estable en la Shara. Gracias a este radar de alta resolución que recoge sucesiones de imágenes, los científicos van haciendo un seguimiento continuo de los más mínimos movimientos del terreno. Con el objetivo de conseguir una imagen de los movimientos de la Shara del fuoco, hace un escáner similar al de una fotocopiadora. Comparamos dos de las imágenes obtenidas y si ha habido desplazamientos, si percibimos diferencias, significará que la Shara del fuoco corre peligro de derrumbe. El recuerdo del tsunami de 2002 sigue muy presente en la mente de Mauro Rossi. En el transcurso de sus investigaciones sobre el Idu, el otro nombre con el que se conoce al Stromboli, ha pensado en aquel terrible acontecimiento que tuvo lugar en Nápoles en el siglo XIV y que fue descrito por el autor florentino Petrarca. Se produjo un gran temblor en Nápoles que despertó a todo el mundo. Y al amanecer, cuando se dirigieron hacia el puerto, vieron que en el agua había muchos cadáveres, muchas personas mutiladas. Sus palabras fueron: flotaban en el agua, cascados como huevos frescos. Cuando empezó a ganar peso la sospecha de que el Idu podría ser el responsable de aquel maremoto. Entonces me vine a Stromboli para comprobar si había indicios de que en aquel momento se había producido un tsunami en Stromboli. Y en la ciudad de Stromboli, a más de 4 metros bajo tierra, encontró los rastros tangibles del cataclismo descrito en la literatura hace casi 700 años. Esto es lo que hemos encontrado. Estos materiales de color marrón que muy probablemente tengan un origen volcánico. La parte más interesante es este estrato de arena, porque contiene cantos rodados de gran tamaño. El descubrimiento de este estrato en este lugar es una prueba irrefutable de que su origen es el tsunami. Al medir el carbono 14, justo debajo de este estrato, hemos confirmado la fecha de mediados del siglo XIV. Totalmente compatible con el tsunami sobre el que informó Petrarca en Nápoles. Al medir el espesor de este estrato y su distribución por toda la isla, Mauro Rossi ha podido establecer que la ola de aquel tsunami habría alcanzado una altura superior a los 20 metros. En 2019, más de un turista estuvo a punto de ser engullido por una de las olas. Desde entonces, toda la población vive en un estado permanente de alerta. Tras varios años de investigación, ha llegado a la conclusión de que el letal maremoto que azotó Nápoles en el siglo XIV podría perfectamente repetirse. Si en el futuro se desencadenase un gran tsunami a consecuencia del desplome de toda la Shara del fuoco, la ola que se generaría se propagaría principalmente hacia el norte y podría llegar al puerto de Nápoles en unos 20 minutos. Es decir, que en apenas 20 minutos, el puerto de Nápoles y sus alrededores quedarían destruidos totalmente por esta ola gigantesca desencadenada por una erupción del Stromboli, una catástrofe potencial más para esta región que parece que vive de prestado. Entre los campos flegreos, el Vesubio, el Etna, el volcán submarino del Panarea y el Stromboli, los 3 millones de habitantes aproximadamente del Golfo de Nápoles deben aprender a convivir con el peligro constante sobre sus cabezas, y todos son conscientes de ello, porque tienen fresco el recuerdo de la catastrófica erupción que destruyó la ciudad de Pompeya. La noche del 24 al 25 de octubre del año 79 después de Cristo, la ciudad de Pompeya, situada a 30 kilómetros al sur de Nápoles, será arrasada por lenguas infernales. Hasta aquel día, el Vesubio llevaba más de 800 años inactivo, pero aquella mañana se despertó.
Hoy en día, tras varios siglos de excavaciones, los vestigios de Pompeya siguen siendo para los científicos un exclusivo laboratorio al aire libre. Este excepcional yacimiento arqueológico permite a Claudio Scarpati descifrar la evolución de aquella erupción y sus destructoras consecuencias sobre la población de la zona. En el otro extremo de esta vía romana se encuentran los indicios geológicos suficientes para descifrar al detalle el desarrollo de aquella catástrofe. Lo que vemos aquí es una secuencia de materiales desde el año 79 después de Cristo. Hay principalmente dos estratos. Uno, el inferior, que está compuesto de piedras pómez de distintos tamaños. A continuación hay un corte muy claro y la parte superior, sin embargo, está formada por cenizas estratificadas. Se corresponde con las dos principales fases de la erupción. Sus observaciones permiten reconstruir parcialmente la primera fase de la erupción. Desde el corazón del volcán, una gigantesca columna se eleva a una velocidad media de 400 metros por segundo. Está cargada con miles de toneladas de cenizas y piedras pómez. La potencia desencadenada por este fulgurante ascenso es 50.000 veces más potente que la de la bomba de Hiroshima. De acuerdo con los cálculos científicos, se llegaron a expulsar 10.000 millones de metros cúbicos de piedra pómez y gas. La columna eruptiva asciende hasta 32 kilómetros de altura, casi 30 veces la altura del Vesubio. Alcanzada esa altura, la columna eruptiva adopta la forma de un pino piñonero, lo que da nombre a este tipo de fenómeno, las erupciones plinianas. En una primera fase, una lluvia de piedras pómez cayó sobre los habitantes de Pompeya que intentaron huir, pero en vano. Sus cuerpos en movimiento quedaron retratados para la eternidad y hoy son un conmovedor testimonio de su desesperado intento de escapar del aliento destructor del monstruo. Durante unas excavaciones arqueológicas, el científico Giuseppe Fiorelli desarrolla una técnica inédita que permite conservar intactos estos cuerpos petrificados. Al horadar 5 metros en las cenizas que recubrieron Pompeya, encuentra una cavidad con una extraña forma. Tras un minucioso examen, se da cuenta de que se trata de los restos del cuerpo de una víctima. Con el paso de los años, el cuerpo se había descompuesto y había dejado su volumen en negativo en la ceniza que se había compactado a su alrededor. Entonces se le ocurre la idea de llenar de yeso este espacio vacío. Una vez endurecido el yeso, se retira la ceniza que lo recubre y se descubre la postura exacta en la que había muerto la víctima. Vemos el rostro, el cuerpo, comprobamos en qué postura estaba. Y todo eso es muy importante porque nos permite captar el último momento de su vida y comprender qué acontecimientos provocaron su muerte. Al cabo de 19 horas en las que no dejaron de caer aquellas cenizas que todo lo arrasaban, la erupción entra en la segunda fase, incluso más letal. La presión del gas disminuye y ya no puede sostener la columna eruptiva situada a 32 kilómetros del suelo. Esta masa gigantesca se derrumba sobre sí misma y se distribuye alrededor del volcán como una avalancha de fuego. Son las llamadas corrientes piroclásticas. Ese aluvión de cenizas cae a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Entre los vestigios de esta villa romana, los arqueólogos han descubierto víctimas de esta segunda fase de la erupción. Esta pareja ha permanecido unida hasta el último momento. Uno parece proteger al otro desesperadamente, como si su brazo pudiera servir de parapeto contra el fuego del volcán.
Aquellas personas se encontraron de repente en medio de una nube que medía quizá más de 100 metros de alto, rodeadas de cenizas, de piedras pómez y de gas volcánico a una temperatura que alcanzaría a los 100 grados. Se terminaron asfixiando por la alta concentración de la ceniza dentro de estas corrientes piroclásticas y fallecerían en pocos minutos. Claudio Scarpati escruta los vestigios del pasado para anticiparse al futuro. Y como otros científicos, se plantea una angustiosa pregunta. ¿Se convertirá Nápoles en una nueva Pompeya? Lo que es interesante es que las nuevas generaciones, nacidas muchos años después de la última erupción, nunca han visto el volcán entrar en erupción. Nunca han visto el famoso penacho en lo alto del Vesubio. Y por lo tanto, tienen la percepción de que se trata de un volcán tranquilo y del que poco se puede esperar. Sin embargo, se trata de un volcán activo, capaz de provocar una intensa erupción. No sabemos cuándo ni con qué potencia, pero estamos seguros de que sucederá. En el Golfo de Nápoles, la gran prioridad sigue siendo vigilar los campos flegreos, estos campos tan ardientes. Los científicos esperan a que se oculte el sol para empezar su misión y analizar el más mínimo temblor de este monstruo capaz de poner en jaque el destino de millones de personas. Esta noche, Enrica Marotta y su ayudante supervisan la actividad del volcán Pisciarelli. Es fundamental comprobar la temperatura vinculada con la cámara magmática y no con la influencia de los rayos del sol. De ahí la importancia de realizar este trabajo de noche. En este momento constatamos una temperatura máxima de 85 grados. Si ahora encuadramos la zona de las fumarolas, lo que comprobamos es que hay una gran energía, una gran emisión de gas. Ahora no podemos acercarnos a esa localización. De ahí que usemos los drones. Este dron puede ascender hasta los 100 metros y hacer un barrido de la zona en plena expansión que gana continuamente terreno a la civilización. Aquí vemos, por ejemplo, una superficie de 1 kilómetro cuadrado y comprobamos cuáles son las zonas con mayor anomalía térmica. Esto nos ayuda a comprender si estas zonas anómalas han ido aumentando o disminuyendo su temperatura con los años. Nos da información sobre el sistema magmático. Enrica repite todos los meses estas operaciones de control, ya que los indicios de actividad volcánica son cada vez más inquietantes y la proximidad con las zonas habitadas podría volverse trágica. Y por si no bastara con todas estas amenazas, las erupciones no son los únicos peligros intrínsecos a los volcanes. Justo al lado del volcán de Pisciarelli se encuentra la ciudad de Pozzuoli. En los años 80, los habitantes se empaparon del pánico provocado por un fenómeno geológico muy poco habitual, el bradisismo. El bradisismo es un fenómeno vinculado con el cambio del volumen de los gases acumulados. Cuando se produce una saturación de estos, la mezcla parece hacer fuerza contra el techo del almacén y empieza a deformarlo. Esta deformación provoca fisuras que pueden llegar a la superficie y provocar terremotos. Entonces el calor del magma podría escaparse a través de las fumarolas y al contrario, cuando el depósito se vacía de estos gases, la presión baja. Entonces la roca se deforma en el otro sentido y el suelo cede. Es como si el volcán respirase. Mauro Di Vito cree que el bradisismo no es un fenómeno reciente en Pozzuoli. Al analizar los vestigios de un antiguo mercado romano próximo al puerto, descubrió unas pruebas de estas variaciones en el templo de Serapis. A 6 metros de altura, en estas columnas, una serie de pequeños orificios despertó su interés.
¿Qué nos cuenta esta columna? Que los litódomos, que son unos organismos que viven a nivel del mar, se habrían perforado hasta esa altura. Eso significa que el agua llegó hasta allí. A la hora de fechar los moluscos empleando la datación arqueológica, constatamos que aquella etapa cubierta por agua duró mucho tiempo. Comenzaría en la época romana y habría durado hasta el siglo XII o XIII. Está claro que el templo se construyó fuera del agua, pero a raíz de la actividad fluctuante del volcán, la tierra bajó de nivel y el mar lo inundó todo. Varios siglos más tarde, los gases se fueron acumulando y ejercieron de nuevo presión sobre la corteza terrestre, que regresó a su nivel original. En los campos flegreos, lo que varía no es el nivel del mar, sino el del suelo. Mauro está seguro de algo, que desde la gran crisis de bradisismo de los años 80, las cosas evolucionan peligrosamente en esta zona de Pozzuoli. En 2006 empezó a producirse un ascenso gradual que fue acompañado de una cierta sismicidad y, a partir de 2018, adquiere una velocidad más o menos constante y todavía continúa en la actualidad. Este es uno de los motivos de preocupación. Si bien esto no nos aporta una escala temporal de los acontecimientos, obviamente desconocemos si la próxima erupción podrá tener lugar mañana, en 6 meses o en 20 años. Si se produjese, los científicos serían testigos de una erupción similar a esta. Se formaría una columna eruptiva de entre 15 y 20 kilómetros de altura, proyectando grandes bloques de magma y toneladas de cenizas que el viento dispersaría hasta Nápoles y más allá. «30 minutos para evacuar la región. Ese es el tiempo que concedería el volcán a los habitantes de la zona. Un tiempo insignificante». En el Centro de Protección Civil de Pozzuoli están en alerta máxima. En caso de erupción de los campos flegreos, esta zona sería la más amenazada de la región. Gracias por haber venido a analizar la situación actual. Mauro Rossi, el vulcanólogo de Stromboli, también es responsable de las operaciones de vigilancia de la región. Se reúne cada 2 meses con expertos de protección civil y con voluntarios para preparar con tiempo la evacuación de esta zona de 120.000 habitantes. Si las condiciones fueran extremas y nos obligasen a pasar a un nivel de alerta naranja, la evacuación prevista para la zona flegrea podría llevarse a cabo de 2 maneras. Bien con su vehículo propio, con lo que sería una evacuación autónoma, o una evacuación asistida a aquellas personas incapaces de alejarse por sí mismas. En teoría todo está previsto, pero por el momento no ha habido movimiento en estos municipios llenos de calles sinuosas y carreteras a menudo congestionadas. Pero el problema no es solo de naturaleza logística, sino también sentimental. Los habitantes de esta región se sienten muy unidos a su tierra, por más que ésta represente un peligro vital. Prefiero morir en mi tierra natal, en la que nacieron mis antepasados, porque soy un vecino de toda la vida. Es algo que no se puede explicar, que lo lleva uno en la sangre. Lo que dicen los científicos es cierto y preocupante. Pero, bueno, el tiempo lo dirá. Aquí los habitantes llevan viviendo cerca del volcán toda la vida y este ya forma parte de su cultura. Saben que tienen que lidiar con él y que su ira puede acabar con ellos, pero continúan con su vida cotidiana. La cultura napolitana descansa sobre esta dualidad tan anclada en sus tradiciones y en su religión. Esta tierra bendecida por los dioses y su población forman un bloque y nada ni nadie logrará separarlos. Los científicos saben que ya ha empezado la cuenta atrás y hacen todo lo que está en sus manos para evitar un desastre humanitario. Esta batalla, que se libra en todos los frentes, les ha permitido hacer un descubrimiento inesperado en el área de Panarea, en la zona de su volcán submarino con actividad preocupante. ¿Estamos sobre la falla?
Esta vez, los vulcanólogos han dejado paso a los biólogos. Simon, ¿dónde estamos? Ya deberíamos estar, ¿no? Sí, esta es la zona de la chimenea que vimos en 2015. Bien. Para comprender mejor esta zona en la que se erigen unas 200 chimeneas, los científicos utilizan un ROV que cuenta con una cámara de alta definición y un brazo articulado. Es un robot como el que se envió al planeta Marte. Pilotado desde la superficie, este robot podrá aproximarse a estas chimeneas tan poco exploradas hasta la fecha. Aquí están las chimeneas que descubrimos hace 5 años. Lo que me sorprende es la gran cantidad de vida que tienen a su alrededor, porque al lado de una chimenea las condiciones son muy extremas. Por ejemplo, contamos con encontrarnos con un pH más ácido y una emisión de dióxido carbónico que supera a la de otras zonas. Sin embargo, vemos que hay una colonización estable de la zona. Así que los organismos ya se han adaptado a este entorno. Un ecosistema sorprendente, ya que en estas condiciones extremas cargadas de gas, la vida no debería ser viable. Para los biólogos, esto se explicaría por las bacterias que se alimentan de los minerales formados por el gas. Al transformarlos en energía, las bacterias alimentan el entorno. Esto es un indicio irrefutable de que la vida puede volver a surgir en un entorno volcánico cuya explosión puede sembrar la muerte, pero también crear la vida. La ciencia y sus progresos son determinantes para permitir a los investigadores profundizar en la paradoja que vive la naturaleza desde hace millones de años en esta región del Golfo de Nápoles. Porque vivir al pie de un volcán es sinónimo de vivir en una zona de turbulencias de una tierra con vida propia, donde el fin de un mundo puede dar paso al nacimiento de otro.